Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta primera charla del ciclo de charlas para músicos y músicas. Esta primera charla se titula sobre delfines, abejas y monos, música e inteligencias múltiples. Bueno, estoy muy contento de tenerlos aquí en la charla y también les cuento que forma parte de las actividades que estamos realizando a cabo desde el Centro para la Integración de la Música, la Ciencia y la Educación, CIMSE, de la Fundación FESIC de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, acá les comparto un poquitito la imagen que inspiró el título de la charla, ¿no? Que seguramente algunos han visto alguna de estas imágenes circulando en internet, en las redes sociales. Esencialmente es un docente o un evaluador, digamos, que está enfrente de un grupo de animales diversos y les pide una tarea específica que es, bueno, van a subir al árbol y voy a ver cuán bien pueden realizar esta actividad, ¿no? Lógicamente, hay algunos animalitos que la van a tener muy difícil, como por ejemplo el elefante o el pez, o la foca, ¿no? O el caracol, que a pesar de ser animalitos que tienen habilidades notables y asombrosas como todos los animales, no tienen nada que hacer comparado con un mono, comparado con un gato, ¿no? Si la tarea que se les encomienda, o si lo que se les está enseñando es justamente subir a un árbol, ¿no? Me parece que está súper linda la idea, ¿no? Que expresa esta foto, si es un poco exagerada cuando uno lo piensa en términos de seres humanos, porque esencialmente lo que está mostrando es, bueno, todos estos animalitos tienen una gran diversidad de habilidades, pero obviamente no pueden tenerlas todas al mismo tiempo, y si se les pide una tarea en especial, bueno, va a haber alguno que va a estar muy beneficiado y otro que, pobrecito, no va a poder cumplir bien con lo que se le está pidiendo, ¿no? Y tiene mucho que ver con la no capacidad de este evaluador de apreciar la diversidad, ¿sí?, de las habilidades que tienen estos animalitos, ¿sí? Hay una mirada muy sesgada, ¿sí?, que solo está observando, bueno, un tipo de habilidad que va a beneficiar a algunos y va a dejar a otros pobrecitos al margen de, digamos, el éxito o de poder lograr lo que se les está pidiendo, ¿no? Bueno, yo desde hace un par de años estoy investigando un poquito el tema de las inteligencias múltiples y sobre todo tratando de unirlo con lo que es la práctica y la enseñanza de la música. Todo esto de las inteligencias múltiples viene originalmente del trabajo de Howard Gardner, que es un psicólogo, todavía vive, y data del año 83. Lo que plantea Gardner esencialmente a mí me parece súper interesante y bastante contrastante con lo que habitualmente sentimos y consideramos respecto de la inteligencia en el mundo occidental, ¿no? En general, si uno mira los coeficientes intelectuales y cómo desde el sistema educativo tiende a pensarse en la inteligencia de las personas, en la mayoría de las oportunidades esto es pensar en las capacidades lógico-matemáticas y lingüísticas de las personas, ¿sí? Gardner lo que plantea es algo más integral, más diverso. Lo que dice él, bueno, inteligencia no se trata solamente de nuestras capacidades lógico-matemáticas y lingüísticas, sino que hay un montón de formas de comprender aquellas cosas, perdón, que queremos comprender, que estamos estudiando, que van mucho más allá de lo lógico matemático y lo lingüístico, ¿sí? Hay personas que están muy conectadas con su cuerpo y que tienen la capacidad de comprender los fenómenos a través de su experiencia corporal, y esto Gardner lo llama inteligencia corporal. Hay personas que están más conectadas que otras con sus emociones, tienen un mayor entendimiento de qué es lo que sienten y por qué lo están sintiendo, y esto Gardner lo llama inteligencia emocional. Hay otras personas que tienen una mayor capacidad de comprender visualmente las cosas, imaginar, hacer imágenes mentales, y esto les voy a comentar en un ratito, ocurre también en la música. Gardner obviamente lo llama inteligencia visual, en la música les vamos a estar dando otros nombres. Es decir, existe una amplia diversidad de formas de comprender, en nuestro caso de formas de comprender la música. No se trata solamente de comprenderla a través del oído o de comprenderla a través del intelecto, es decir, ok, yo entiendo cómo está estructurado verticalmente un acorde de séptima mayor, ¿sí?
Perfecto. También tiene mucho que ver en entender la música con poner nuestro cuerpo al servicio de comprenderla. Vamos a estar hablando de esto en unos minutitos. De poner mis emociones, mi capacidad de sentir y expresar emociones al servicio de lograr una comprensión y una inmersión lo más plena posible cuando hago música. De poner, aunque suene un poco raro también, mi imaginación visual, mi capacidad de ver imágenes en mi mente al servicio de comprender la música que estoy tocando, que estoy estudiando y que estoy componiendo. Puede ser en mi caso, también me dedico particularmente a la composición y que me ayuda muchísimo también la parte visual, ¿sí? Bueno, yo empecé a sentar las bases de esto en mi libro, tal vez algunos lo conozcan, que se llama La música en la conciencia, en el cual digo esencialmente lo mismo que dice Gardner. En este caso yo todavía no me había metido con el trabajo de Gardner, pero utilizo otros términos. Esencialmente describo lo que llamo el campo perceptivo musical y voy diferenciando y explicando las diferentes formas de comprender la música, como audioperceptiva, diferenciarla a través de, bueno, la escucha obviamente, la parte intelectual, poder comprender racionalmente o matemáticamente la arquitectura de la música, la parte corporal, emocional y visual, ¿sí? Pero es esencialmente lo mismo. Para resumir un poquitito y tratar de establecer algunos paralelos entre lo que planteó Gardner en el 83 y lo que estamos trabajando nosotros desde el CIMSE de la Fundación FESIC, podemos pensar la inteligencia lógico-matemática como todo lo que tenga que ver con el análisis musical y entender la música desde el intelecto, ¿sí? Esto especialmente relacionado en los músicos que o estudian académicamente en una institución o que estudiamos, en mi caso no en ninguna institución, pero sí bastante en serio, la parte de comprender la arquitectura matemática de la música, ¿sí? En términos de Gardner, la inteligencia corporal en música la podríamos llamar corporización de la música, que es un término bastante nuevo, bastante desconocido por el momento, que básicamente quiere decir poner la música en el cuerpo, entender a la música desde la vivencia corporal, ¿sí? Lo que Gardner llamaría inteligencia emocional, en música sería desarrollar un trabajo para profundizar en mi capacidad de percibir la música emocionalmente y de expresarla, que como dice Mauricio Weintraub, un referente en todo lo que tiene que ver con las emociones, son dos procesos diferentes, percibir primero y expresar después. Lo que Gardner llama inteligencia visual, yo lo voy a estar llamando asociaciones visuales del sonido con imágenes o sinestesia musical, que en un ratito les voy a estar hablando sobre esto. Y hay otro tipo más de inteligencia que Gardner llama intrapersonal, que básicamente es cuánto la persona conoce la forma en que sí misma o sí mismo aprende, ¿sí? Volvernos más capaces de ser los timoneles, digamos, de nuestros propios procesos de aprendizaje, regulando no solamente los objetivos que me pongo, sino también cómo organizar semanal o mensualmente los objetivos de trabajo, cómo fomentar una motivación hacia la práctica de la música y cómo cambiar mis planes de trabajo cuando siento que no estoy progresando como me gustaría o cuando estoy perdiendo la motivación o el disfrute al momento de hacer, ¿sí? Todo esto se llama metacognición de la práctica musical. Muchas palabras nuevas que vamos a ir obviamente adquiriendo y absorbiendo más en la medida que vayan pasando los encuentros en el ciclo de charlas, ¿no? Algo que es clave en esta propuesta, tanto lo que plantea Gardner como lo que planteo yo en relación a la práctica de la enseñanza de la música, es que no definimos ninguna inteligencia, no definimos ninguna forma de comprender la música como la más importante. Las vamos a considerar a todas como igualmente importantes, ¿sí? Nunca debería asumir, por ejemplo, que aunque yo sienta que no soy una persona muy corporal, supongamos que eso pasara, el otro no va a necesitar un abordaje corporal de la enseñanza y la práctica de la música.
¿sí? Siempre deberíamos pensar que todas las personas van a estar necesitando las distintas formas de comprender la música, la corporal, la emocional, la visual, la lógico-matemática, obviamente también la auditiva, ¿sí? No vamos a decir, no, yo me quedo con esta y con esta porque las demás no son tan importantes, ¿sí? Bueno, comentarles un poquito sobre lo que llamo el desbalance de las inteligencias en la educación musical y en la práctica personal, y me gusta un poquito, también lo describí en el libro, en algún capítulo, esta imagen, ¿sí? Vemos obviamente una persona que ha trabajado durante mucho tiempo su cuerpo, pero en algunas zonas específicas y ha olvidado trabajar en otras partes del cuerpo. Lógicamente lo que se ve es un desbalance muy evidente, ¿sí? Hay alguna parte que está muy desarrollada y otras partes que están poco desarrolladas, ¿sí? Voy a admitir acá a Nicolás. Bueno, lo que muestra esta imagen es que en términos generales, no digo que siempre esto es así, pero sí en términos generales, la educación musical hace un foco muy grande y muy interesante, obviamente, en lo que es el trabajo en audio perceptiva y toda la parte racional e intelectual de la música, ¿sí? La consecuencia de esto es que después de un periodo de formación musical, los músicos son bastante buenos en lo que tiene que ver con la audio perceptiva y entender a la música desde lo racional y desde el intelecto, ¿sí? Sin embargo, no hay un foco proporcional, no se trabaja todavía, por lo menos de manera proporcional, en otras maneras de comprender la música. Por ejemplo, la corporal, la emocional, la visual y lo que tenía que ver con lo que mencioné últimamente, la parte intrapersonal, ¿sí? Las capacidades metacognitivas de ser lo más dueños posibles de nuestros propios procesos de aprendizaje, ¿sí? Hay como una subvaloración en la importancia de la inteligencia corporal, emocional, visual y no tanto, pero también un poquito intrapersonal en el proceso de aprendizaje de la música. Lo que pasa con esto es que como el trabajo es desproporcionado, no está bien balanceado entre las inteligencias del recuadrito verde y las inteligencias del recuadrito rojo, lo que hay es una gran variabilidad en el desarrollo de las capacidades de comprender a la música desde el cuerpo, desde las emociones y desde la imaginación visual. No necesariamente un músico que atraviesa una formación de varios años en una institución o incluso trabajando como autodidacta, tiene buenos elementos para sentirse pleno a nivel corporalmente, emocionalmente y a nivel visualmente en la música, a pesar de que pueda saber mucho de teoría musical y lectoescritura, ¿sí? Quedan estas otras formas de comprender la música como libradas a la búsqueda personal de cada persona. Insisto, esto es un patrón general. Lógicamente que hay un montón de excepciones, pero si uno mira los diseños curriculares, claramente se ve un foco en las dos formas de comprender la música que están en el recuadrito verde, que me parece fenómeno, está buenísimo, pero hay una subvaloración bastante notoria de las otras maneras de comprender la música, ¿sí? Para preguntarles de vuelta esta pregunta cuando lleguemos al final de la charla, ¿sí? Para que empecemos a hacer una mirada hacia nosotros mismos, me gustaría compartirles esta pregunta. ¿Cómo me percibo a mí mismo o a mí misma en relación a la comprensión o a la enseñanza de la música desde el cuerpo, por ejemplo? ¿Qué hay desde el cuerpo? ¿Cómo me siento conectado con mi propio cuerpo al momento de estar enseñando música, interpretando, estudiando una pieza, incluso hasta componiendo música, ¿sí? Y uno podría expandir, bueno, cómo me siento con la parte emocional, qué me pasa con la parte visual, imagino cosas, imagino imágenes en mi mente al momento de estar tocando, estudiando, componiendo música. Y para ilustrar un poquitito el desbalance que hay en general en la enseñanza de la música y en nuestra cultura popular también, ¿no? Porque esto forma parte también de una cultura popular, les comparto estas preguntas que tienen que ver con cosas teóricas de la parte corporal, emocional y visual, ¿no? Si bien, si yo pregunto, bueno, ¿qué es un compás binario y uno ternario? Los músicos lo saben. ¿Cómo está estructurado un acorde de séptima menor? Los músicos lo saben. ¿Qué es el timbre de un instrumento? Los músicos lo saben. Ahora, ¿qué pasa si hacemos estas preguntas? ¿Qué sabes del modelo de la cognición musical corporizada?
un modelo que es clave, que es vital en todo lo que tiene que ver con entender a la música desde el cuerpo. ¿Qué escuelas de interpretación emocional conoces o practicas? ¿O qué es y qué utilidad puede tener la práctica de la sinestesia musical? Parecen preguntas raras, parecen preguntas, digamos, son preguntas que no están muy metidas dentro de la cultura popular, es seguro, pero que faltan mucho también dentro del ámbito musical. La mayoría de las personas con las cuales yo he conversado no conocen el modelo de la cognición musical corporizada ni tienen claro tampoco que eso, para qué puede servir la práctica de la sinestesia musical. De hecho, suena muy raro, hasta la palabra sinestesia suena rara. Y tampoco se conocen muchas ofertas o muchas escuelas de interpretación emocional que uno concretamente pueda estudiar tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista práctico, ¿no? Voy a hablar en unos minutitos de Mauricio Weintraub en relación a esto. Así que bueno, para meterme ya en el núcleo de la charla, voy a hacer 3 apartaditos. El primero va a tener que ver con comentar muy poquitito algunas generalidades de lo que tiene que ver con la inteligencia corporal, es decir, entender a la música desde el cuerpo. Después voy a comentar algo muy breve también sobre entender a la música desde las emociones. Y por último voy a ir a la última inteligencia que vamos a tratar hoy, que es entender a la música desde mi imaginación visual, ¿sí? Bueno, entender a la música desde el cuerpo quiere decir que nosotros, los seres humanos, tenemos esta gran capa, este gran medio que es nuestro cuerpo para entender la música, ¿sí? Necesitamos poner el cuerpo al servicio de la comprensión de la música que tocamos, que estudiamos y que enseñamos, incluso hasta que componemos, ¿sí? Hay una parte que es muy importante de la comprensión de la música que se da a nivel del cuerpo. No es estrictamente auditiva, aunque veremos en la charla de la semana que viene que están relacionadas, no es estrictamente racional ni intelectual, es corporal, se entiende desde lo que me pasa en el cuerpo, ¿sí? Y yo hago como una diferenciación entre 3 aspectos de lo que tiene que ver con entender la música desde el cuerpo. El primero de ellos es trabajar, encontrar propuestas, encontrar ejercicios que me permitan aumentar mi conciencia corporal, que me ayuden a habitar mi cuerpo al momento de estudiar música y de enseñar música, ¿sí? Estar más conectados con las sensaciones en mi cuerpo, con los miembros de mi cuerpo, con lo que siento en el pecho, con lo que siento en el cuello. El cuerpo presente en mi experiencia, ¿sí? El segundo aspecto que yo enfatizo es el movimiento corporal, esto es, habitar el movimiento corporal, pero no solamente los movimientos que son estrictamente necesarios para hacer sonar el instrumento, sino aquellos movimientos que surgen al hacer música que están, entre muchísimas comillas, de más, ¿sí? ¿Qué significa si un flautista hace este movimiento, si un oboísta toca siguiendo un contorno circular? ¿Qué significa si un pianista baja la cabeza, o sube la cabeza, o saca el tronco para afuera cuando está tocando? ¿Qué significa un movimiento ondulante o un movimiento zigzagueante cuando una persona está tocando música? ¿Hay algo de esos movimientos que van más allá de lo estrictamente técnico que tengan que ver con comprender a la música? Bueno, por supuesto que sí, ¿sí? Se entiende la música también desde el cuerpo, por eso es que se la puede considerar una inteligencia en sí misma, el cuerpo. Y el tercer punto, que es lo que tiene que ver con la unión íntima e inseparable que hay entre la inteligencia corporal y la emocional, es que el cuerpo es el portador de las emociones. Si bien las emociones, hoy que se está tanto con el tema de la neurociencia, tienen correlatos, es decir, se relacionan con cosas que pasan en el cerebro, claramente no se sienten en la cabeza, se sienten a nivel del cuerpo. ¿Sí? Yo siento mis emociones en el cuerpo y es así para todas las personas. Entonces, en tanto logre habitar más mi cuerpo y en cuanto logre habitar más con mi movimiento corporal al momento de estar estudiando, practicando, componiendo música, seguro, pero segurísimo que voy a también conectar más con la experiencia emocional, justamente porque en el cuerpo encuentro a las emociones, ¿sí? Les voy a compartir este pequeño videíto. Pido que presten especial atención, es un video de Alicia Keys,
con su banda de música, cómo los músicos tienen el cuerpo completamente metido en la música y cómo se sincronizan corporalmente, no solamente con el ritmo, con el tempo de la música, sino también entre ellos, como si fueran como un solo organismo que está conectado en algún lugar donde nosotros no vemos, y cómo se sincronizan a través de la expresión de sus rostros. It's my own, so I sing a song for the hustlers waiting at the bus stop, single mothers waiting on a check to come, young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes out to the underdog. Keep on keeping it what you love. You'll find that someday, soon enough, you will rise up, yeah. Buenísimo. Bueno, es maravilloso este video, yo lo vi y dije, bueno, este es como uno de los videitos que no puedo dejar de compartir. Vamos a profundizar mucho más la semana que viene, cuando hable específicamente de lo que es el cuerpo, en toda la parte que tiene que ver con la cognición musical corporizada, es decir, cómo comprender a la música desde el cuerpo. Y en estos videos se ve muchísimo cómo estos intérpretes están realmente comprendiendo a la música desde el cuerpo, ¿no? Y si uno sacara toda esa corporalidad tan evidente que ellos muestran al momento de estar tocando, incluso las miradas y las sonrisas, y se preguntara qué es lo que quedaría en la experiencia de estos músicos, si de alguna manera, como les dijéramos, bueno, reduzcan esta corporalidad, quedaría muy, muy poco de lo que están logrando transmitir al momento de hacer música, ¿sí? Hay una gran parte de lo que la música es que tiene que ver con el cuerpo y tiene que ver con el movimiento corporal. Y esto se ve fundamentalmente en culturas, como por ejemplo muchas culturas africanas, en las cuales si uno le pregunta a las personas qué es la música, no pueden concebir la música como algo separado del movimiento corporal, ¿sí? Bueno, seguiremos con esto la semana que viene. Y para no ser solamente música pop o música tocada por personas de raza negra que tienen todo este contacto con la corporalidad de manera mucho más natural, les quería compartir un pequeño videíto de un octeto de música académica interpretando una obra de Schubert, que, bueno, realmente tienen un trabajo corporal muy claro, muy consciente, y se nota que lo han trabajado en los ensayos conscientemente, ¿sí? Les pido sobre todo que miren a la parte femenina del octeto, sobre todo las dos violinistas, la de la izquierda y la del medio, y a la clarinetista. Creo que es como realmente están muy sincronizadas en sus movimientos corporales y a partir de su corporalidad logran transmitir emocionalmente, compás a compás, diría yo, lo que está pasando en esta obra musical.
Fíjense cómo la señora de la izquierda va a expresar con el cuerpo lo que pasa en la emoción de la música. Ahora. Ahí. Y en los rostros. Fíjense lo que pasó ahí. Bueno, no sé si se llegó a ver, la violonchelista le guiñó un ojo a una de las compañeras. Eso tiene que ver con uno de los aspectos de tener un trabajo muy pleno de la corporalidad al momento de hacer música, que lo vamos a profundizar mucho más en la charla del sábado que viene, que es el cuerpo es el medio a través del cual interaccionamos con nuestros compañeros y compañeras. Todas nuestras interacciones son mediadas por el cuerpo. Entonces, en la medida en que estas instrumentistas han trabajado mucho con su cuerpo al momento de tocar, esto habilita que estén mucho más abiertas a compartir entre ellas, a estar conectadas con lo que les está pasando al momento de hacer música, ¿sí? Bueno, como esta es una charlita introductoria y el tiempo que tenemos es muy breve, más que compartirles algunos ejercicios, les quería compartir algunas preguntas para que ustedes se lleven y por ahí que las puedan traer para futuros encuentros si les parece bien, ¿no? En relación al cuerpo. ¿Qué ejercicios o prácticas pueden ayudarme a ganar una conciencia corporal más plena al momento de tocar música? ¿Cómo puedo expresar mediante el movimiento y la actitud de mi cuerpo los cambios en, por ejemplo, el contorno melódico, las articulaciones, pasar de un legato a un staccato, las dinámicas de forte a piano, el contenido emocional? ¿Cómo hago para expresar eso a través de mi cuerpo? ¿Cómo represento esas variaciones con mi cuerpo al momento de tocar? ¿Y qué sucede con mis habilidades musicales? Y yo diría también con cuánto disfruto la música que hago cuando conecto más con el cuerpo al momento de tocar música. Bueno, vamos al breve apartado de las emociones, que lo de las emociones es un mundo gigantesco también, así que apenas unos poquitos comentarios. Lo de las emociones está cobrando mucha importancia en la cultura, digamos ya, y en el medio musical está ganando mucha fuerza. Tenemos propuestas muy buenas hoy en día, no solamente en Argentina, sino en otros países del mundo. Acá les comparto algunos de los tantos libros que se pueden buscar. El de Música y Emociones de Mauricio Weintraub, 18 Dimensiones de Mauro de María, Effortless Mastery de Kenny Werner. Estos tres los leí, los otros dos todavía no los leí, pero los tengo como deuda. Musical Emotions y Music and Emotions. ¿Sí? Todos libros que van de lleno a la parte emocional de la música, lo cual quiere decir que estamos, a mi criterio por lo menos, entrando como en una nueva mirada del hacer música, en donde ya estamos tomando conciencia que no podemos olvidarnos de la parte emocional de la música. Así que no se puede reducir la práctica de la música a un entrenamiento auditivo, técnico, lógico, matemático y lingüístico, sino que hay que conectar los mundos para realmente estar haciendo música y respetando las razones esenciales de por qué una persona está en la música, ¿sí? Bueno, las propuestas son muchas. Les comparto muy rápidamente. Una de ellas, la propuesta del licenciado Mauricio Weintraub, que se lo súper recomiendo. La propuesta de Weintraub es recontra profunda y súper amplia, así que esto es apenas un pequeño comentario para ilustrar cómo uno desde el punto de vista teórico puede estudiar las emociones, y esto puede ser, una vez entendida la teoría, se puede convertir en herramientas prácticas para llevar al momento de estar tocando un instrumento, ¿no? Lo que dice Weintraub es, para interpretar emocionalmente una pieza musical, una partecita de esta, bueno, tenemos que estudiar las emociones desde el punto de vista teórico primero, ¿no? Saber que existen emociones que son primarias, cuáles son, saber que existen emociones que son secundarias, cuáles son, y acá van pasando un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, con las emociones secundarias aparecen emociones que son mezclas de emociones, como por ejemplo la decepción, que es una mezcla de tristeza con enojo. Interesante cuando uno piensa, estoy decepcionado, bueno,
tengo un poquito de tristeza y un poquito de enojo, ¿no? La euforia es una mezcla de alegría con enojo, y esto es también muy interesante. Cuando una persona está eufórica, verdaderamente parece estar enojado y contento al mismo tiempo. Y algo súper interesante de la propuesta de Weintraub, que a mí me fascinó realmente cuando la descubrí, es que él dice, cada una de las emociones, por ejemplo, alegría, tristeza, enojo, miedo, etcétera, se puede expresar de diferentes maneras. Por ejemplo, calma o ansiosa, introvertida o extrovertida, quieta o en movimiento, masculina, femenina, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, uno puede escuchar una pieza musical o uno puede estar componiendo o improvisando un fragmento musical que exprese una alegría de diferentes maneras. Podría ser una alegría extrovertida en movimiento, sería como una alegría que se mueve más rápido y se muestra con mucho para afuera, o podría ser una energía introvertida calma, una alegría que es mucho más algo interior, que uno lo siente por dentro, ¿sí? Pero no es algo que va tan rápido ni que se muestra tanto para afuera, ¿sí? Bueno, toda esta manera de afinar que plantea Weintraub del estudio de las emociones me parece interesantísima, y es uno de los ejemplos que nos puede ayudar para entender cómo, estudiando realmente una propuesta desde su lado teórico, cuando uno escucha una obra musical o cuando uno estudia una obra musical, podés tener un discernimiento mucho más fino respecto de cuáles son las emociones que la pieza está planteando, que la música que estoy haciendo está planteando, ¿sí? Los invito a seguir la propuesta de Mauricio, lógicamente que va muchísimo más allá de lo poquito que les acabo de compartir recién, ¿no? Hay muchas otras propuestas que tienen que ver con tratar de describir emocionalmente una pieza musical. Una que me parece súper simple y por eso también muy buena es la de este compositor británico que se llama Oscar Osicky. Osicky dice, a veces es muy difícil para las personas poder describir emocionalmente una obra que está tocando o un fragmento de la obra, porque no tienen formación en emociones, ¿sí? Y esto yo lo he visto en clases con alumnos. A veces se hace más simple preguntarle a la persona que describa a la música con adjetivos. Por ejemplo, ¿cómo es la obra? Tensa, misteriosa, luminosa, colorida, o cosas como la melodía está tratando de romper sus límites. La melodía no da más si quiere ser libre, por ejemplo, ¿sí? A veces es mucho más fácil expresar lo que siento respecto de la música que estoy estudiando, tocando, a través de adjetivos o metáforas, como proyectando la apreciación hacia la obra y no hacia mí mismo. Lógicamente las dos me parecen que son complementarias y están buenísimas y cada uno puede ir por el lado que le parezca. Cerrando lo muy poquito que hablé sobre emociones el día de hoy, los dejo otra vez con preguntas en vez de con afirmaciones, que me parece más interesante para que ustedes puedan tal vez pensar en esto y traerlas en las clases que vienen. ¿Cómo cambia el contenido emocional de una pieza musical o de una pequeña idea musical que puedo estar haciendo con mi instrumento si varío los parámetros? Trabajo con un par de acordes, una simple idea musical. ¿Qué pasa con lo que siento si aumento o disminuyo el tempo? O si complejizo la armonía, o si aumento el nivel de contrapunto, o si aumento y disminuyo el volumen. ¿De qué emoción paso a qué emoción paso? O si es una emoción alegre, ¿cuánto más extrovertida o introvertida se vuelve esta alegría si empiezo a aumentar el tempo, aumentar o disminuir el volumen, si complejizo la armonía, etcétera, etcétera? Son preguntas que me ayudan a ir indagando en lo que siento, ¿sí? Y relacionando lo que siento con elementos musicales súper sencillos, como decía recién, pueden ser dos acordes que les voy variando el volumen, el tempo, etcétera, etcétera. Y una pregunta basada en el trabajo de Weintraub podría ser, por ejemplo, ¿cómo puedo expresar una alegría calma introvertida en una composición original de 1 minuto? Una alegría calma introvertida. ¿Qué debería plantear desde el punto de vista técnico? ¿Cómo tendría que ser el tempo? ¿Cómo tendrían que ser las dinámicas? ¿Qué armonía debería utilizar? ¿Cómo podría plantear este tipo de emoción? ¿Y cómo podría expresar esta emoción corporalmente? ¿Cómo es el cuerpo si yo me siento alegre pero calmo
e introvertido al mismo tiempo, ¿no? Bueno, esto es compartir un poquitito el trabajo que me encuentro haciendo yo actualmente. Más que nada estoy trabajando en comprender las relaciones entre las decisiones técnicas al momento de componer y las emociones, es decir, cómo se relacionan los recursos compositivos con las emociones. Y estoy trabajando en lograr una mejor conciencia corporal al momento de componer y tocar mi instrumento para conectar con las emociones. Es decir, no estoy tanto tratando de definir cuáles son las emociones que siento, sino simplemente, que ya es todo un trabajo, habitar mejor mi cuerpo para sentir más lo que sea que la música me genera, ¿sí? Y lo último que les quería decir, voy a pasar muy rapidito por esto porque no me quiero quedar corto de tiempo. La sinestesia musical tiene que ver con comprender a la música desde nuestra imaginación visual. Por ejemplo, escucho una pieza musical o toco un fragmento de una obra musical y me pregunto, si tuviera que describirla visualmente, ¿qué colores tendría? ¿Serían colores opacos? ¿Serían colores brillantes? ¿Estarían blanco y negro? ¿Sí? Si tuviera que describir una melodía a través de un dibujito, ¿los bordes serían rugosos o serían lisos? ¿Sería brillante o sería un color oscuro y opaco? ¿Sí? Si tuviera que describir de alguna manera la música que estoy tocando o escuchando a través de formas, ¿las formas serían circulares o serían triangulares o cuadradas con aristas bien marcadas? ¿Los bordes serían concretos o difusos? ¿Sí? Sé que esto suena raro, pero tiene que ver con trabajar conscientemente lo que Gardner llama inteligencia corporal. ¿Sí? Yo lo vengo trabajando desde hace años y cuando compongo música me pregunto, bueno, ¿esto qué color es? Esta melodía, si la toca el fagot, ¿el borde de la melodía es rugoso o liso? Y entonces, si la toca el violonchelo, ¿se vuelve más rugoso o es más suave? Entonces uno pasa a comprender lo que está haciendo, no solamente auditivamente, no solamente racionalmente, sino también visualmente, ¿sí? Y la idea es, al sumar capas de comprensión, entiendo con el oído, entiendo con el intelecto, entiendo con el cuerpo, entiendo con las emociones, entiendo visualmente, logro una inmersión, logro una presencia mucho más plena en la música. Comprendo a través de diferentes formas. Esa actividad la voy a pasar por una cuestión de tiempo. Y a modo de cierre de esta charlita les quería comentar esto, ¿no? Cómo los seres humanos tenemos disponibles diferentes formas, diferentes inteligencias para comprender la música, ¿sí? Obviamente la audición, todo lo lógico, matemático, racional y lingüístico que trabajamos tanto en la educación académica, muchas veces también la enseñanza particular. Tenemos nuestro cuerpo, nuestra experiencia corporal, que podemos poner al servicio de la música para lograr comprender a la música desde el cuerpo. Tenemos nuestras emociones que habitan en nuestro cuerpo, que necesitamos sí o sí para comprender a la música de manera satisfactoria, para tener una experiencia satisfactoria para nosotros. Cómo trabajamos en comprender a la música desde las emociones, cómo trabajamos en expresar aquello que sentimos al momento de tocar nuestro instrumento, hasta al momento de, en mi caso, componer una pieza musical. Tenemos también la parte de imaginación visual para tratar de comprender a la música desde lo visual, como decíamos recién. Y lo que demuestra la evidencia y la experiencia personal también es que nuestro aprendizaje de la música se facilita a través de un procesamiento multisensorial. Cuanto más logre balancear estas formas de comprender a la música, cuanto más equilibrado sea mi camino en la música en relación a las distintas formas de comprensión, mejor seguramente va a ser el aprendizaje, pero también más satisfactoria, más plena va a ser mi experiencia, ¿sí? Y algo interesante es que esto también aplica a adolescentes y adultos, porque muchas veces en niños, obviamente trabajamos la parte emocional, trabajamos la parte corporal, pero pasa algo medio raro cuando entramos en la adolescencia, entramos en la adultez, que es como si la parte emocional y la corporal fueran dominadas por todo lo que tiene que ver con la audioperceptiva y la comprensión lingüística y lógico-matemática. A lo largo de toda la vida vamos a necesitar trabajar de manera más o menos balanceada, haciendo lo mejor que se pueda, como siempre,
en las distintas formas de comprender a la música. Así que a modo de cierre de la charlita, que ya estoy un poquito pasado de tiempo, volvemos a la imagen que disparó el título de esta charla, que son los animales, ¿sí? Apreciar la diversidad de las inteligencias que tenemos los seres humanos y usarla a nuestro favor. Apreciar que hay personas que necesitan sí o sí abordar la práctica de la música y el aprendizaje de la música desde un punto de vista muy corporal. Apreciar de que hay personas que necesitan trabajar lo emocional, que es clave, ¿sí? Que si no le pedimos un desarrollo emocional se van a sentir vacías, se van a sentir que le está faltando algo, ¿sí? Tratar más o menos de hacer actividades equilibradas que aborden los distintos tipos de habilidades e inteligencia. Audioperceptiva, racional, corporal, emocional y visual, para estar atendiendo a todas nuestras formas de comprender y a todas las tendencias personales que puedan tener nuestros alumnos e incluso nosotros mismos como personas que practicamos y estudiamos la música. Y una de las diferencias respecto de esta imagen es que si lo pensamos, nosotros somos todos seres humanos y somos todos de la misma especie. Es decir, que en algún punto todas las personas necesitamos conectar corporalmente con la música, todas las personas necesitamos conectar emocionalmente con la música, y yo diría también visualmente, esto es una opinión personal, y en la medida en que nos interese ser músicos profesionales, también vamos a necesitar conectar, obviamente, con la audioperceptiva y con toda la parte lingüística y lógico-matemática de la música. Es decir que, más allá de las tendencias que expresan algunas personas, bueno, hay quienes son más corporales, otros quienes son más racionales, etc., seguramente que tener un equilibrio más o menos adecuado, más o menos balanceado, nos va a ayudar a todas las personas, ¿sí? Todos deberíamos buscar un poquitito de todas estas habilidades en nuestro camino musical.